Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un Nuevo Comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Hola, Dios les bendiga. Estamos contentos de encontrarnos en este nuevo episodio de este proyecto de podcast en nuestra iglesia UNC Ivalpo, donde deseamos compartir con ustedes la manera de cómo aplicar la palabra. Luego de haber escuchado el domingo el mensaje, ahora quiero vivir ese mensaje que me transforme no solamente en cómo creo, sino en mi vida diaria, mis conductas. Así que bienvenidos en esta hora. Estamos agradecidos por los comentarios que nos han dejado. Y si tú crees que esto puede ser de bendición para otra persona, pedimos que lo compartas y nos hagas saber cómo Dios está trabajando en tu vida a través de estas palabras. Este domingo estuvimos meditando en el pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 68, en el verso 1 al 3, y quiero compartirlo contigo en esta hora. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. En esta hora quiero ayudarte a entender cómo aplicar este mensaje, cómo poder tener paz, esperanza en medio de las pruebas, en medio de los ataques certeros del enemigo. ¿Cómo puedo mantener mi vida yendo adelante, esperanzado en un tiempo difícil? Y quiero ayudarte a entender de cómo aplicar la palabra del Señor. Lo que nosotros estuvimos abordando en este mensaje, en este día domingo, a través de este pasaje, nosotros necesitamos entender que como hijos de Dios vamos a sufrir persecución. Como hijos de Dios vamos a sufrir adversidad, oposición, por causa del Señor Jesucristo, por causa de la verdad. A través de este pasaje nosotros rememoramos las palabras del rey David cuando escribió este pasaje. Tenía en mente las palabras de Moisés. A los pies del Sinaí, el pueblo de Dios se encontraba listo para ir a la tierra prometida, reiniciar su viaje. Ustedes recordarán, el pueblo de Dios salió de Egipto, llegó hasta el monte Sinaí, donde tuvieron un encuentro con Dios. Dios les muestra las leyes, les revela las leyes, se las da a su pueblo, les mandata construir un tabernáculo y una serie de utensilios, establece un sacerdocio y además la manera como ellos, el pueblo de Dios, debía caminar. Cada tribu tenía una posición. Y cuando ya estaba lista la nación hebrea a salir a reiniciar el viaje a la tierra prometida, en el libro de Números se nos dice lo que Moisés pronunció, y dice de esta manera en Números 10:35: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Antes de iniciar, antes de dar cualquier paso, hace esta proclamación Moisés, pidiendo a Dios entrar en acción. Pidió a Dios moverse. Ahora, la razón por la que Moisés invoca al Señor, la razón por la que invoca de esta manera al Señor, hablándole acerca de esparcir sus enemigos, de que huyan delante de su presencia los que le aborrecen, es porque contra Dios se iban a levantar oposición. Hay un enemigo que odia feroz y terriblemente a Dios, pero ese enemigo sabe que contra Dios nada puede hacer. Contra Dios, el enemigo de nuestras almas es insignificante. No puede herirle, no puede tocarle, no puede oprimirle, no puede hacer absolutamente nada. Aunque Satanás, el diablo, ha deseado la posición de Dios, ha deseado el lugar de Dios, ser adorado, ser obedecido, estar sometido bajo su autoridad. Sin embargo,
El diablo no califica para ser Dios porque no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Solo el Dios que nosotros adoramos, cuyo nombre es Jesucristo, tiene las cualidades únicas, amén, de ser el único Dios verdadero. Al tener esta imposibilidad, Satanás lo que hace es, a través de herir a su pueblo, de oprimir a la iglesia del Señor, de herir a los que sirven a Dios, esa es la única manera de poder acercarse o de hacer algo contra Dios. Por eso quiero que entiendas, la vida cristiana está rodeada de problemas. La vida cristiana está rodeada de dificultades. Quien quiera servir a Dios. El apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, le dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. En otras palabras, a veces nos sentimos tremendamente desalentados por las pruebas que tenemos en la vida. A veces no te has sentido oprimido, agobiado, y cómo cambiar la situación. Y te preguntas, ¿por qué estoy allí? ¿Por qué esta situación me ha tocado a mí? Si he tratado de servir a Dios con honestidad, si he tratado de servir al Señor con fidelidad, si he tratado de vivir una vida piadosa y obediente al mandato de su palabra, ¿por qué es que ocurren cosas adversas en mí? Bueno, la razón por la que ocurren esas cosas es precisamente por lo que tú haces, por lo que tú vives, por el llamado que está sobre usted. Los ataques que vamos a recibir como cristianos por servir a Dios vienen precisamente porque estamos relacionados con Dios. Y Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, al tener la imposibilidad de hacer algo contra Dios, descarga su ira y su furia contra aquellos que sirven al Señor. Por lo tanto, la primera cosa que quiero enseñarte en esta hora de cómo tener paz en medio de tu tormenta es que no deberías concebir tu vida cristiana, servir a Dios con fidelidad, sino enfrentando adversidades. Hay una brecha, a veces pensamos que servir a Dios va a significar que no van a haber adversidades, que no van a haber problemas, que no van a haber situaciones difíciles, no va a haber gente que se va a levantar contra nosotros. Esa no es una manera bíblica de pensar acerca de la vida cristiana. Jesús dijo a sus discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, los voy a enviar a un mundo, a un ambiente rodeado de adversidades. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestros pensamientos deben estar confiados en aquel que pelea nuestras batallas. Nos causa ansiedad de salir del problema, nos causa ansiedad de evitar o no queremos estar en batalla. Pero constantemente la Biblia tiene promesas para hacernos saber que Dios va a estar con nosotros. A través de Isaías, el profeta nos enseña y nos dice que cuando pasemos por el agua no nos va a inundar. Y cuando pasemos por el fuego no nos va a quemar, sino Dios estará con nosotros. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, el servicio a Dios, ser parte, tener el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, implica que los enemigos de Dios también son nuestros enemigos, Satanás, el diablo. Por eso, en vez de caer cuando estemos atravesando estas situaciones, en vez de huir de cuando tengamos este sentido de conflicto en nuestra vida, que en realidad lo rechazamos la gran mayoría de las veces, yo debo encontrar deleite en saber que estoy sufriendo por causa del Evangelio. Saulo de Tarso, cuando estaba persiguiendo a los predicadores del Evangelio, él decía, yo quiero matar a estos hombres. Lo que tuvo que aprender cuando iba camino a Damasco a dar muerte a algunos cristianos fue al encontrarse con el Señor y luego de estar en tierra, al ver esa luz que le resplandeció y Saulo de Tarso pregunta, Señor, ¿quién eres? La respuesta celestial fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. De inmediato Pablo tuvo que aprender que no estaba persiguiendo a esos hombres, él no estaba persiguiendo a esas personas, sino que al meterse con esos predicadores se estaba metiendo con Dios mismo, porque ellos son su pueblo. Y vuelvo a reiterarte, a veces hay una brecha en nuestra clase de pensamiento de cómo debería ser mi vida. Una vida pacífica, una vida con ausencia de conflicto.
Pero cada vez que te sumerges en la verdad bíblica, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, verás a la iglesia en un conflicto constante, porque los enemigos de Dios también son los enemigos de su iglesia. Hay una manera de deshacerse de este problema, como lo dije esta mañana. ¿No quieres tener problemas? ¿No quieres tener ese sentido de conflicto que a veces desgasta tu alma? Una manera fácil de deshacerse e incorrecta de deshacerse y despojarse de lo más profundo de nuestra alma, de ese sentimiento que queremos huir. Bueno, no sirvas a Dios, porque el hecho de servir a Dios va a levantar oposición contra ti, contra tu familia y contra el llamado que usted tiene. Por eso se hace tan urgente, mis hermanos, usted que nos está escuchando, se hace tan urgente que volvamos a repetir y a volver a tener esa confianza que cuando Moisés tenía que liderar esas más de 3 millones de personas a través del desierto, a través de pruebas, iba a caminar por lugares donde no había comida, donde no había agua, y lo único que iban a ver eran enemigos que iban a cruzarse por el camino para detenerlo. Por eso su confianza y su clamor fue: levántate, oh Dios. En otras palabras, entra en acción. Vamos a iniciar este camino, camina con nosotros. Queridos hermanos, 300 años más tarde aproximadamente, ahora posiblemente David se encuentra listo para llevar de regreso una vez más el arca de Jehová a Jerusalén, que había estado por muchos años desplazada en un segundo lugar. Pero ahora David, que ha conquistado la fortaleza de Sión, a Jerusalén, ha establecido como su capital. David sabe que si quiere mantenerse como un rey, quiere ser fiel a Dios, él va a necesitar que Dios pelee sus batallas, que Dios esté con él. Por lo tanto, vuelve a casa de Abinadab y luego a casa de Obed-edom y ordena: vamos a llevar el arca de Jehová a Jerusalén. Y tal vez, posiblemente, antes de iniciar el viaje, emulando a Moisés, imitando a Moisés, antes de que todo el protocolo y la caravana que iba a llevar de regreso a Jerusalén, al arca de la alianza, David vuelve y se levanta y dice una vez más, y cita estas palabras que están registradas en el Salmo 68: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen. Como el lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y seguramente cuando David, como líder de la nación, termina de recitar estas palabras, de pronunciar estas palabras, comenzó a ser llevada en el arca de la alianza, porque como conocemos, la vida de David estuvo asaltada de problemas, de conflictos, de enemigos que quisieron, tanto de fuera como aún dentro de su casa, como fue la rebelión de su hijo Absalón. Por lo tanto, él se aferraba a lo que Moisés se aferró. Queridos hermanos, amigos que nos escuchan, después de más de 2000 años, la iglesia necesita volver a clamar de esa manera: levántate, oh Dios, en medio de nuestros conflictos. Levántate, no somos suficientes. Reconocemos que la vida cristiana está llena de conflictos, pero si tú caminas con nosotros, si tú vas con nosotros, si tú estás en medio de nosotros, Señor, somos más que vencedores. Por eso quiero alentarles: primero, cambia esa mentalidad de no conflicto, de no problema. Tienes que entender que por el hecho de servir a Dios van a haber problemas, pero en medio de ese problema vamos a ser más que vencedores. ¿Sabes? Dios se levanta en medio de nuestras tormentas cuando oramos, cuando clamamos al Señor, cuando estamos pasando en medio de las angustias, de las tribulaciones, de las tormentas de nuestra vida. El Señor se levanta en nosotros, como escribió el salmista en el Salmo 50: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo puedo hacer que Dios se levante? Es clamando a Dios, porque Dios no queda indiferente al clamor de sus hijos. ¿Cómo en medio de ese conflicto que estás viviendo ahora, tú puedes sentir la presencia de Dios y sentir el respaldo de Dios? Es volver a clamar: levántate, oh Dios. ¿Sabe? Cuando tú adoras a Dios como lo hizo el apóstol Pablo,
y Silas estando en la cárcel fría y a medianoche, ellos comenzaron a orar y a alabar a Dios. ¿Sabe? Dios no queda indiferente. Cuando su pueblo le clama, le alaba y le glorifica, la presencia de Dios descendió sobre ese lugar. La tierra tembló y las puertas de las cárceles se abrieron. Y todos los grillos que tenían y el cepo que estaba sobre sus pies, sobre el apóstol, fueron quitados. Porque cuando tú y yo, en medio de nuestras tribulaciones y en medio de nuestras angustias, le buscamos y le alabamos, Dios se levanta en medio de esas situaciones. Queridos hermanos, ¿cómo podemos vivir en un mundo lleno de conflictos? Entienda, vamos a estar rodeados de enemigos. Servir a Dios y ser cristiano y tener ausencia de batallas, eso no es una realidad posible. Solo tomado de la mano de Dios podemos ser más que vencedores. Y quiero decir la última cosa. Ya dijimos la importancia de la oración y de la alabanza cuando invocamos al Señor. Pero ¿sabes? Algo que va a consagrar que Dios se levante en medio de tu vida es una vida rendida a Él. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Gálatas en el capítulo 2, verso 20, y escribió estas palabras. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Cuando tú y yo ya no somos las personas que están decidiendo qué hacer, no somos nosotros trazando nuestro destino, sino que en obediencia y sumisión al Señor, entendiendo lo que Dios tiene, a veces pasar por esa prueba es la voluntad de Dios. Atravesar ese valle oscuro, a veces esa es la voluntad de Dios. Y queridos hermanos, cuando yo estoy entregado y rendido, crucificado con Cristo, ya no soy yo viviendo. Por eso, cuando Cristo vive dentro de mí y en medio de mi prueba, yo me levanto, Dios se levanta conmigo. Cuando yo decido en medio de mi prueba, en vez de quedarme a un lado del camino, decido servir a Dios a través de la lucha, Dios va a caminar conmigo. Cuando decido avanzar en medio de la prueba, de la oscuridad y del ataque del enemigo, ¿sabe? Dios va a avanzar conmigo. Cuando levanto mis manos, es Dios que está levantando mis manos. El libro de Hebreos habla de los apóstoles y su predicación y dice que estaba Dios testificando juntamente con ellos. Y hoy día no solo Dios está caminando a nuestro alrededor, no solo Dios está de pie a nuestro alrededor, pero Dios está dentro de nosotros. Y por eso es tan relevante cuando en medio de tu lucha tú te pones en pie para seguir a Dios. Dios también se pone en pie junto contigo porque Él es el que está viviendo delante de nosotros y en nosotros. Por eso, 3 al menos o 4 cosas que quiero pedirte y que ores esta semana. Que Dios cambie tu mentalidad de evitar el conflicto. La vida cristiana sin conflicto no es posible. Por eso estamos tan ansiosos. Que termine esto, que salga esto. Cuando terminemos esto va a venir la siguiente lucha. Cuando terminemos esto va a seguir la siguiente prueba. Pero queridos hermanos, tenga paz en el Señor, porque va a llegar el día cuando el Señor nos va a llevar a su presencia y vamos a entrar en el reposo del Señor. La segunda cosa, oración, invoca al Señor. Dios nunca queda de brazos cruzados cuando le clamamos y oramos a Él. Tercera cosa, la alabanza. A veces tenemos que decirnos como el salmista se dijo en el Salmo 103, no quiero alabar a Dios porque estoy angustiado. Y el salmista se dijo a sí mismo, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y cuarta cosa, una vida completamente rendida, no una vida que está peleando con Dios, Dios te está formando como el alfarero y tú discutiendo con Dios que no me gusta esto, que no quiero esto en mi vida. Deja que Dios sea Dios en tu vida, sea tu Señor, sea soberano sobre ti. Y cuando tú vives de esa manera, es que Cristo está viviendo dentro de ti. Cuando caminas, Dios va a avanzar contigo. Cuando levantes tus manos, Dios va a levantar esas manos. Cuando ores, Dios va a responder porque va a caminar juntamente contigo. Permíteme que al finalizar este podcast podamos orar juntos y tú puedas pedir a Dios que transforme en estas áreas tu vida para tener una vida de gozo aún en medio de la poderosa batalla que tenemos en la vida cristiana. Así que te invito
a que ores conmigo. Señor, ayúdanos en esta hora, Señor, a comprender que la vida cristiana está rodeada de problemas. Perdóname, Señor, porque a veces yo deseo no tener conflictos. Desearía a veces una vida tranquila, con la ausencia de todo problema. Pero eso sería también no desear vivir para Cristo, Señor. Sino al contrario, danos valor para, Dios mío, cambiar nuestra mente y aprender a vivir en medio del conflicto, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, con gozo, honrándote, glorificándote, Señor. Que cuando vengan esos ataques del enemigo, Señor, yo quiero pedir que te levantes, y por eso ayúdame que cuando vengan esos días de conflicto, en vez de tener temor, miedo, volcarme en la oración, en vez de sentirme angustiado y desesperado, levantar mi alabanza delante de ti. Y Señor, sobre todas las cosas, rendir completa y totalmente mi vida, que seas tú, mi Señor, quien gobierne mis pasos. Y si hoy día estoy en esta batalla y esta es tu voluntad, prefiero 1000 veces esta vida que una vida ausente de problemas, porque yo quiero vivir mi vida en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.